Como hemos venido trabajando nosotros, pues estamos viendo el tema conceptual de todo lo que viene asociado a la información exógena, ¿verdad? Pues esto con el objetivo de que, de que ya cuando nosotros empecemos a montar una información exógena, pues la podamos montar sin problemas y tengamos todo lo conceptual y todo lo asociado o lo referente, pues a lo que se debe trabajar. Hoy vamos a trabajar con algunos otros conceptos que nosotros ya veníamos trabajando. ¿Listo? Ya que lo que yo les digo, ya muy seguramente lo que vamos a empezar a generar cuando terminemos de ver todo el tema de conceptos es que vamos a descargar el prevalidador. Yo les voy a dar unas indicaciones y ustedes van identificando qué se debe de registrar en cada uno de los formularios y bajo qué concepto. ¿Listo? Entonces creo que digamos en esta diapositiva, sí, vamos con el numeral 26. El valor acumulado de los conceptos o abonos se encuentra en el exterior por concepto de regalías. Entonces yo les voy a dictar y les voy a dictar el número, que es el concepto bajo el cual pues debe ir en la información exógena, 5026. El valor acumulado de la evolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de los años anteriores debe reportarse 5028. Gastos pagados por anticipado por compras, ¿listo? El valor acumulado, pagado o abonado en cuenta debe reportarse en el 5029. Gastos pagados por anticipado por honorarios de renta no laboral. El valor acumulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto 5030. Los gastos pagados por anticipado por comisiones de renta no laboral. El valor acumulado pagado o abonado se debe reportar bajo el concepto 5031. Y los gastos pagados por anticipado por servicios de rentas no laborales, el valor acumulado pagado en cuenta se debe reportar bajo el concepto 5032. Los gastos pagados por anticipado por concepto de arrendamientos, el valor acumulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto 5033. Y los gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros, el valor acumulado pagado o abonado en cuenta se reportará bajo el concepto 5034. Voy a parar acá un poco, ya les cuento por qué. Bueno, entonces les voy a pedir un favor, voy a dejar de compartir un momento, espérenme un segundo. Espérenme un segundo, ya les digo qué es lo que vamos a hacer. Les voy a contar qué deben de hacer ustedes. Les voy a colocar acá en el chat. Buscar los conceptos que faltan de acuerdo a la resolución 070 de 2019 en su artículo 17. Entonces, si quieren, vaya buscando los conceptos. Vimos hasta el 5034 y van hasta el 5065. Entonces, tienen que buscarlos
y los van a plasmar en un archivo y ya les voy a dejar la actividad para que la suban de una vez y ya en un momentico empezamos a socializarla para que ustedes tampoco se cansen de escucharme. Me imagino que deben estar cansados de escucharme y yo aprovecho que estoy un Buenas poco, noches. buena noche Sandra, y yo aprovecho que estoy un poco congestionado, con eso pues ustedes van hablando esta vez y ya el tema que sí que yo lo trabajo, ¿listo? Entonces recuerden, deben buscar los conceptos que hacen falta. Ya vamos en el 5034, deben de empezar a buscar el 5035 y recuerden que van hasta el 5065, ¿listo? Listo, entonces ya les voy a crear el espacio, les voy a dar 20 minuticos para que ustedes suban esa actividad y ya les quiero la actividad en Isaber Pro en la semana 7. Ahí se las voy a crear. Perdón, profe, ¿qué hay que hacer? Deben de buscar los conceptos, nosotros veníamos trabajando en los conceptos, por ejemplo, yo les acabé de exponer hasta el 5034, deben de buscar en la resolución 70, en el artículo 17, los conceptos que hacen falta, es decir, van hasta la 65, hace falta 20 conceptos, deben de colocar qué se registra en cada concepto y el código del concepto. Eso lo van a subir a la plataforma de Isaber Pro, ¿listo? Ya les estoy creando la actividad. Listo, profe, gracias. Listo, ustedes tienen 20 minuticos y ya a las 9 les pregunto cómo van. La idea es que lo suban en un archivito. Profe, qué pena, buenas noches. Dime buena noche. Profe, el artículo es de pagos o abonos de cuentas de retenciones en la fuente, ¿cierto? Sí, es decir, el concepto, por ejemplo, nosotros vamos en el 5034, nos quedamos, la idea es buscar el 5035 y ahí los siguientes, eso los encuentran en el artículo 17. 17. Sí, ¿Y de ahí lo copiamos en algún lado sí, o lo tienen que subir, lo tienen que subir acá, ya les estoy creando la actividad. en Word? Como quieran, no hay problema. Ok, pero Ya voy a esperar que y ustedes lo suban y ya voy a empezar a identificar a algunos de ustedes que por favor me lo socialicen.
Listo, ahí ya está habilitada la plataforma para que ustedes lo puedan subir. Se encuentra en la semana 7, se llama Taller 8 de abril. Profe, una pregunta. ¿Es en el foro clase 7? No, 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 es donde dice Taller 8 de abril. Ahí es donde lo deben subir. ¿Listo? Taller. Sí, ahí les acaba de quedar la actividad. Profe, yo estoy en el artículo 17, Sí. en el capítulo 2. ¿Desde cuál es el que toca subir, profe? 50-34, de ahí para adelante. 50. Ay. Profe, Dime. profe, pero a mí no me sale. Aquí reviso Me la- sale como tal 1, 2, 3, na. Espérate, miro la resolución. Pero llega sin, dice impuesto de timbre nacional 50. ¿O será que yo estoy en lo que no es? Espérame, miro lo que, el material que yo les había subido.
El capítulo 2, artículo 17. Pero toca solo ese artículo, o sea, el 18 no, ni el 19 no. Profe, No, solo ese artículo. O sea, estoy en el artículo 17, pero yo no veo que dice 50, o sea, así como tú me dijiste, 50, Les, 54. les voy a mostrar lo que, Al el final archivo de, que yo profe, descargué. Sí, señor. profe, al final de cada enunciado en la resolución, cuando ahí aparece el número y al lado como un concepto que tiene cada número, al final de ese concepto aparece el 5002 o el 5055 o el 5056. Mírenlo acá. Mírenlo, así está. Capítulo 2, pagos ciudadanos 50, está tal como nos lo vamos a mostrar. Artículo 17, información de pagos ciudadanos 50 y retenciones en la fuente practicadas. Y acá vienen los conceptos que nosotros estábamos viendo. La hoja 22. Ok, vale, profe. Gracias. Bueno, Profe, es del 16. desde el 54, 50-34, es decir, 50-35.
Profe, una pregunta, ¿hasta el 565? Sí, Sí, señor. Sí, señor. gracias. Sí. Bueno, listos, muchachos. Profe, ya lo encontramos, pero yo lo estoy componiendo acá porque aparece, lo pegué así directo y no Se salió. escuadra. Bueno, Profe, ¿dónde es que lo subimos? allí está en Isaber Pro, en la semana 7 dice taller 8 de abril. Hay una actividad para que lo puedan subir allí. ¿Quién más hace falta? Yo aún no. Profe, ya lo estoy subiendo. Listo. Listo. Les voy a dar 5 minuticos más y continuamos. ¿Listo?
Bueno, muchachos. Vamos a continuar y ya ahorita hacemos otro ejercicio como para que no nos cansemos tanto. O ustedes no se cansen de mí. ¿Listo? Entonces vamos a continuar Profe, con, qué pena, dime, ¿dónde es que se sube? No lo encuentro. semana 7 hay una actividad que se llama Taller 8 de abril. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Entonces, bueno, vamos continuando con los pagos o abonos retenciones en las fuentes practicadas, de acuerdo a lo que venía el artículo 17. Aquí ya habla como tal, ya pues, los conceptos los trabajamos y se ve identificado cada uno de los conceptos de acuerdo pues a las necesidades que se tenían establecidas. ¿Listo? Ese era el objetivo. Eh, Ese era el objetivo. Entonces dice el parágrafo 1 del artículo 17, dice los pagos que acumulados por beneficiarios o por concepto sean menores de 100.000 pesos, se informarán en un solo registro. ¿Listo? Para estos casos, allí nos indica cómo deben registrarse. Se deben dejar bajo el NIF o la identificación 222, 222, 222. La razón social, en razón social pues se deja cuantías menores, tipo de documento, número 43, dirección, pues la dirección, así se coloca tal cual, porque pues lo que les digo, si son por menor cuantía, se va a dejar la dirección del informante y el concepto, pues ahí se coloca el concepto por el cual fue esa menor cuantía. ¿Listo? Listo. Entonces ahí les voy a dejar para que, bueno, igual pues para que tomen foto o no, pues esa la tienen ustedes, ya tienen ahí la resolución. Pagos o abonos en cuentas. Parágrafo 2. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, y demás entidades públicas y privadas obligadas a reportar información de acuerdo con el literal F del artículo 1, que ya lo vimos, quienes están obligados, de la presente resolución, deberán informar la totalidad de las operaciones realizadas por pagos o abonos en cuenta, independientemente se haya practicado retención en la fuente o no, en el concepto contable que corresponda sin tener en cuenta el valor mínimo a reportar. Listo, aquí pues básicamente está diciendo que así sea practicada retención en la fuente, no, pues se debe reportar y sin importar la menor cuantía. ¿Listo? Parágrafo 3. Los valores del IVA, mayor valor del costo o gasto deducible y no deducible, yo creo que ya a este punto nosotros lo habíamos tocado, ¿cierto? Que cuando el IVA hacía mayor valor del costo y cuando no, cuando era gasto deducible, si ya lo tocamos por ahí en un formulario, eh, y los valores de retención en la fuente practicada o asumida a título de renta, los valores de retención en la fuente practicados a título de IVA, responsables de régimen común y no domiciliados son de obligatorio licenciamiento en caso de no tener ningún valor en cero. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí me está diciendo que si yo cumplo con la condición, pues debo reportar a todas estas personas. ¿Listo? Así no cumplan con son obligatorios de licenciamiento y en caso de no tener ningún valor, pues se debe poner cero. ¿Listo?
Parágrafo 4. Los pagos a bono en cuenta de vengo que constituyan costo o deducción o en derecho al impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos móviles. Esto también nosotros habíamos hablado algo de esto. Deben ser diligenciados en la columna de pagos o bono en cuenta en deducibles. Y los pagos o bono en cuenta de vengo no solicitados fiscalmente como costo de deducción deben ser diligenciados en la columna de pagos o bono en cuentas no deducibles. Para ambos casos se debe diligenciar el valor según el concepto contable al que corresponde. ¿Listo? Parágrafo 5. En el parágrafo 5 dice, cuando se trate de erogaciones, recordemos que erogaciones pues es de pagos efectuados por el informante que tengan el carácter de gastos pagados por anticipado, se debe informar el valor pagado al abono en cuenta registrado de dichas cuentas y el valor de las amortizaciones con el bien informado. Recuerden que eso también los habíamos trabajado por concepto de los gastos pagados por anticipado. ¿Listo? Listo. Parágrafo 6. Para los pagos o abono en cuenta efectuados a entidades sociales o del exterior, al reportar el número de identificación se debe diligenciar con el número, código clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia de domicilio y tipo de documento número 42. Cuando dicho país no se utilice un número de código clave fiscal, se debe informar con la identificación, el número que está ahí, y en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta, como es tal cual está allí, y con un tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento y municipio no se deben registrar. Recordemos pues que esto se maneja así, ya que son entidades o sociedades del exterior. Para los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas naturales o del exterior, al reportar el número de identificación se debe diligenciar con el número código clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal. Cuando se diligencia con el número 42, los campos de dirección, departamentos y municipio no se deben registrar, pues por lo que veníamos hablando, ¿vale? Parágrafo 7. Las entidades de régimen tributario especial, recuerden que acá pues nosotros tenemos pues los que son la SAL o las sin ánimo de lucro, ¿listo? Deberán reportar en la columna de pagos o abono en cuenta deducibles los egresos efectuados en el año gradable de conformidad con los conceptos y montos establecidos. Respecto a las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social, los ingresos no procedentes deben ser diligenciados en la columna de pagos o abono en cuenta no deducibles. ¿Listo? Parágrafo 8. Las entidades públicas que celebren contratos de construcción y de obra de suministro, consultoría, prestación de servicios y concesión deberán informar el valor de los pagos o abono en cuenta que correspondan al avance del contrato efectivamente ejecutado independientemente del año de su celebración en el concepto correspondiente. Pues acá también pues nos habla de su avance con relación, pues ahí hay un tema de las NIF, que las NIF dice cuando se considera pues realizado el ingreso con relación pues a los contratos de obra de construcción. Entonces es por eso que en este párrafo pues pide este ítem. Parágrafo 9. Las entidades no contribuyentes obligadas o no a presentar declaración de ingresos y patrimonio deberán informar el valor total
de los egresos, diligenciándolos en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles y diligenciar cero en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles. Vean que, y es lo que yo les he venido hablando desde que nosotros arrancamos esta clase. Esto es una extracción de la resolución, como ustedes se han podido dar cuenta. Entonces a mí la resolución me está dando todos los pasos, entonces por eso es que la DIAN es tan estricta con relación pues a estos ítems, ¿listo? Por eso es que la DIAN pues dice no hay espacio para error en la información exógena, pero pues bueno, ya el tema de Profe, las... Sí, señor. una pregunta. ¿Solo abarca ese parágrafo el 8 para entidad pública y si son semi, en un caso de que sean semi? No, solo aplica para entidades públicas, ¿listo? Que se le ven contratos de obra y Y construcción. obras que sean no de transformación, sino nuevas, ¿sí? No, que correspondan al avance de un contrato efectivamente ejecutado independientemente del año de su celebración. No, esto no quiere decir que sea únicamente para empresas o para, habla de todos los contratos de obra y construcción o de obra, entendiéndose allí no habla pues como tal de una obra nueva o algo así, sino que dice para cualquier tipo. Entonces en ese orden de ideas, pues se entendería Abarcaría todo, ¿sí? exactamente. Ah, listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Pagos o abono en cuenta. Bueno, parágrafo 10. Los pagos o abono en cuenta correspondientes a los aportes para fiscales APS, este punto también ya lo habíamos tocado, pero de otro tipo de entidades. A fondo de pensiones obligatorios se deben reportar en cabeza de las entidades beneficiarias de estos pagos. Cuando habla de las entidades beneficiarias, es decir, si es EPS, Famisanar, Sanitas, etc. ¿Listo? Aportes, entidades de fondos de pensión, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. La parte de los pagos o abonos en cuenta correspondientes al empleado deberá reportarse en la columna de pagos o abonos en cuentas deducibles y los pagos correspondientes al empleado se deben diligenciar en la columna de no deducibles según corresponda. Es decir, pues los pagos que se le han practicado eh, al empleado. Parágrafo 11. El valor de los desembolsos, depósitos judiciales, el valor de desembolsos por reintegros de depósitos judiciales, el valor de la generación de activos fijos de personas naturales ante notarías, oficinas de tránsito y otras autoridades, el valor acumulado de la devolución de pago a unas cuentas correspondientes a operaciones de años anteriores que fueron anuladas, rescindidas o resueltas, el valor base de la retención practicada a título de impuesto de timbre, el valor base de la retención de impuesto nacional al consumo, el valor base de la retención de la contribución para los dos arbitrales, el valor base de las devoluciones o retenciones a título de impuesto de timbre se deben reportar en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles y no deducibles y diligenciar cero. En la columna de pagos, los abonos en cuenta deducibles, los valores de la retención de impuesto de timbre, de la retención de impuesto nacional al consumo y de la retención de la contribución de los dos arbitrales se deben reportar en las casillas de retención de la fuente a título de renta en los casos en que no existe base, se debe diligenciar la casilla de pagos o abonos en cuentas en cero. ¿Listo? Lo que yo les digo, ya muy seguramente la otra semana vamos a hacer un ejercicio con relación pues a descargando pues el tema del archivo plano para, para poderlo ejecutar. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo. Retenciones en la fuente
que le practicaron. ¿Listo? Antes eran pues las practicadas, ahora vamos con las que le practicaron. ¿Qué se debe registrar? Apellidos, nombres o razón social, identificación, dirección de cada una de las personas o entidades que durante el año grabable le practicaron retención en la fuente al informante. ¿Qué se debe reportar? Indicando el concepto, el valor de pago a uno en cuenta sobre el cual le practicaron la retención, base y el valor retenido. No se reportan las autorretenciones, pues acá es bastante claro. Bueno, ese debe ir diligenciado en el formato 1003, versión 7. Artículo 18. Las retenciones en la fuente que le practicaron. Este sí está pequeña. Retención por conceptos y prestaciones por pagos laborales. Eso se debe registrar bajo el concepto 1301. Retenciones por ventas en el concepto 1302. Retención por servicios 1303. Retención por horarios 1304. Retención por comisiones 1305. Retención por intereses y rendimientos financieros. Recuerden que acá estamos hablando de las que le practicaron 1306. Retenciones por arrendamientos, 1307, retenciones por otros conceptos, 1308, retención en la fuente en el IVA, ¿listo? El rete IVA, que ustedes conocen, 1309, retención por dividendos y participaciones, 1310, sin incluir las de las 1320, es decir, las de las 1320 que vimos en el formulario anterior, ya lo vamos a tocar acá un momentico. Retención por enajenación de activos de personas naturales ante las oficinas de tránsito y otras autoridades, retenciones por ingresos en tarjetas débito y crédito, retención por lotería, rifas, apuestas y similares, retención por impuesto de timbre, retención por dividendos y participaciones de sociedades nacionales, de acuerdo al artículo 242-1. Ya vamos a ver el artículo 242-1. Un momento. Espérenme un segundo, por favor. Aquí el artículo 242-1 nos habla de las tarifas especiales para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales. Los dividendos y participaciones pagadas o abonados en cuenta a sociedades nacionales provenientes de la distribución de utilidad que hubieran sido como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3, artículo 49, están sujetas al 7.5% de retención en la fuente sobre la venta, que será trasladable e importable a las personas natural, residente o inversionista residente en el exterior. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en las cuentas a sociedades nacionales provenientes de distribución de utilidades grabadas conforme a lo dispuesto del párrafo 2 del artículo 49 están sujetos a la tarifa señalada en artículos 40 del Estatuto Tributario, según el periodo gravable en el que se paguen o se abonen en cuenta. En ese caso, en el cual la retención en la fuente señalada en el inciso anterior aplica una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa están grabados los dividendos y participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras. La retención en la fuente será calculada sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones. La retención en la fuente a la que se refiere este artículo solo se aplica en la sociedad nacional que reciba dividendos por primera vez, y en el crédito será trasladable hasta el beneficiario final, la persona natural, residente o inversionista. ¿Listo? Lo que quiere decir, pues, que ya el inversionista o la sociedad recibe ingresos por primera vez, y el inversionista ya después, pues, no se puede volver a tomar ese beneficio de esa retención en la fuente. ¿Listo? ¿Listo?
Bueno. Vamos continuando. Ingresos recibidos. Teniendo en cuenta el artículo 19, de los ingresos que se perciban, se debe colocar apellidos y nombres o razón social, identificación y país de residencia de cada una de las personas o entidades nacionales o extranjeras de quienes se recibieron ingresos, cuando el valor acumulado del ingreso obtenido por el año gravable hubiese sido igual o superior a 500.000 pesos, indicando el valor total de los ingresos brutos, el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos. El valor mínimo a reportar por cada persona de quien se recibieron ingresos es de 500.000 pesos, no obstante que al discriminar por concepto los valores a reportar serán menores. Sin embargo, a opción del informante podrán reportarse los ingresos menores a dicha cuantía cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. Entonces vean que acá, por ejemplo, en el artículo 19 dice, los ingresos que usted percibió por cualquier tipo de persona, acá no le dice si es una persona natural, responsable y gran contribuyente, no le dice cualquier tipo de persona siempre y cuando el valor sea superior a 500.000 pesos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente, pues, ahí se están registrando los ingresos de todo el mundo. ¿Listo? Para que ustedes, esto es un poco, o recalco esto, para que ustedes entiendan la magnitud del alcance que tiene la DIAN con la información exógena, ¿sí? Que casi que les pide, que pide el detalle y que se le registre cada ítem por el cual percibe sus ingresos. ¿Listo? Bueno. Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquiriente, pues ya prácticamente eso no es así, ¿cierto? Por el tema de la factura electrónica. Por algún medio y los ingresos sean menores a 500.000 pesos, se debe informar acumulándolos en un solo registro con identificación, como ustedes lo han visto, razón social, cuantías menores, tipo de documento y en el concepto en el cual corresponde. ¿Listo? Este debe ir registrado en el formato 1007 en la versión 9. Listo. Conceptos. Vamos acá con el artículo 19 y damos alguna descripción de conceptos. Por conceptos, pues, de ingresos. Ingresos brutos por actividades ordinarias irá registrado bajo el concepto 4001, otros ingresos 4002, ingresos por intereses y rendimientos financieros 4003, ingresos por intereses a créditos hipotecarios 4004, ingresos a través de consorcios honorarios temporales 4005, ingresos a través de mandato o administración delegada 4006, ingresos a través de exploración y explotación de hidrocarburos 4007, ingresos a través de fiducias 4008, ingresos a través de terceros 4009, ingresos a través de joint venture 4011, ingresos a través de cuentas de participaciones 4012, ingresos a través de convenios de cooperación por entidades públicas 4013, ingresos por ventas con puntos, premios redimidos 4014, ingresos por puntos, premios vencidos y no reclamados 4015, ingresos por ventas con puntos y premios redimidos 4016. Y listo. ¿Qué se entiende por ingresos recibidos de acuerdo al parágrafo 3? En la información de los ingresos recibidos a través de consorcios o uniones temporales,
de contratos de mandato o adquisición delegada de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales y contratos de joint venture, de contratos en cuentas de participación, de convenios de cooperación con entidades públicas, de contratos de fiducia o a través de terceros como beneficiarios del pago, se debe reportar la identificación, nombre, apellidos y razón social del país de los terceros de la administración del contrato. Los ingresos reportados por conceptos de consorcios, honores temporales, de contratos de mandato, adquisición delegada de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases minerales, contratos de joint venture, de contratos en cuentas de participación, de convenios de cooperación con entidades públicas, de contratos de fiducia o a través de tercero como beneficiarios del pago. En aquellos relacionados con programas de fidelización, no se deben incluir en los conceptos de ingresos brutos por operaciones propias. Bueno, ya casi vamos a terminar por hoy, no se preocupe. IVA descontable. Se deben diligenciar las personas naturales y jurídicas que cumplan con los topes según los entidades de IE del artículo 1. Cuando habla de los topes, pues de los topes de quienes están obligados. Se debe registrar apellidos, nombres o razón social, identificación indicando el valor del impuesto sobre las ventas descontable, perdón. Se debe registrar el valor del IVA generado por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas en el año grabable. Ese debe ir registrado en el formato 1005, versión 7. El valor del IVA en devoluciones en ventas debe informarse de la misma manera que se reportó el IVA generado, es decir, al mismo NIT y nombre. Debe reportarse la totalidad del IVA generado. ¿Listo? IVA generado o el impuesto al consumo. ¿Qué se debe registrar por este concepto? Se debe registrar apellidos, nombre, razón social e identificación indicando el valor del impuesto sobre las ventas generado y el impuesto de consumo cuando el valor acumulado en ingreso fuera superior a 500.000 pesos. Valor del IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, resueltas o rescindidas del año grabable. Esto debe ir registrado en el formato 1006, versión 8. Deben reportarse los terceros e ingresos grabados, incluido el formato 1007. El valor del IVA en devoluciones en compras debe informarse en la misma manera que se reportó en IVA descontable, es decir, al mismo NIT y al mismo nombre. Los ingresos reportados en este formato, bajo el NIT 222, 222, 222, igual deben reportarse en el correspondiente IVA generado o impuesto al consumo. Saldos de pasivos a 31 de diciembre. Los saldos de pasivos pues, se deben de registrar también a 31 de diciembre, teniendo en cuenta el artículo 21, que se debe registrar apellidos, nombres o razón social, identificación, dirección y país de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole. Si el saldo acumulado por acreedor a 31 de diciembre es igual o superior a 1 millón de pesos, pues se debe registrar. Si el saldo total de los pasivos a 31 de diciembre es superior a 100 millones de pesos, se debe informar los acreedores con saldos acumulados superior a 500.000 pesos. Esto se debe registrar en el formulario 1009, versión 7, y debe ir registrado de esta manera. Valor saldo con proveedores en el concepto 2201, valor saldo con compañías vinculadas, accionistas y socios en el concepto 2202, valor con saldo de las obligaciones financieras en el concepto 2203, valor
con saldo por impuestos, gravámenes, tasas en el concepto 2204, valor saldo de pasivos laborales en el concepto 2205, valor saldo de pasivos determinado por el cálculo actuarial 2207 con el líder informante, valor de pasivos exclusivos de las compañías de seguros, concepto 2209, valor de pasivos respaldados en documento de fecha cierta con el concepto 2208, el valor de los pasivos por depósitos judiciales en el concepto 2211, el valor del pasivo por ingresos diferidos por puntos premios otorgados en programas de fidelización, concepto 2212, el valor del pasivo por ingresos diferidos contemplados en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario en el concepto 2213, y el valor del saldo de los pasivos en el concepto 2206 de los saldos inferiores a 1.000.000 o a 500.000 pesos con la identificación 2220, con la identificación 222, 222, 222. Estoy esperando que tomen nota y ya paso. Saldos de créditos de los activos a 31 de diciembre. El saldo de los activos también se debe registrar, debe ir registrado apellidos, nombres, razón social, identificación, es decir, de los deudores, ¿cierto? Quienes le deben a la compañía para ser un poco más claro. País de cada uno de los deudores, el crédito de los activos por cualquier índole. Recuerden que aquí me pueden deber trabajadores, me pueden deber socios, me pueden deber contratistas, ¿cierto? Los clientes. Bueno. ¿Qué debe ir? El saldo acumulado por deudor a 31 de diciembre del año 2020 igual o superior a 1.000.000. Si el saldo total de los créditos a 31 de diciembre es superior a 100 millones de pesos, se debe informar a los deudores con saldos acumulados superiores a 500.000. Estoy registrado en el formulario 1008, versión 7. El valor del saldo de las cuentas por cobrar a los clientes debe ir registrado en el concepto 1315. El valor del saldo de las cuentas por cobrar a accionistas, socios comuneros, cooperados y compañías vinculadas en el concepto 1316 y el valor de las cuentas por cobrar en el concepto 1317. Valor total del saldo fiscal del deterioro de la cartera en el concepto 1318, identificando el NIF. Recuerden que cuando hay deterioro de cartera, pues estamos hablando básicamente de que pues, la cartera no la podemos recuperar pues por temas de difícil cobro, entonces hay que registrar un deterioro. ¿Listo? Saldos inferiores a 1.500.000 pesos se identificarán con el NIF 222, 222, 222. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Todavía falta algo. Vamos a trabajar lo siguiente. Voy a dejar de compartir y les voy a poner algo en el foro para que saquemos hoy dos noticas. Les voy a ir dictando lo que les voy a poner para que lo vayan buscando. Conceptos de las retenciones que le practicaron. Recuerden que ahí yo les coloqué, de acuerdo al artículo 18, venían unos conceptos que arrancaban con 13. Entonces, por favor, vayan buscándolo y los vamos a plasmar en el foro, que estos no son tan largos. Listo, ya les voy a habilitar el foro.
Listo, espérenme un segundo que ya les voy a habilitar el. Listo, ahí ya está el foro habilitado para que por favor vayan respondiendo. Profe, que practicaron, eso tiene que ver con qué, con según la resolución, ¿sí? Sí, el artículo 18. El concepto arrancaba con 13, pero recuerden que son las retenciones en la fuente que nos practicaron. Ahí hablaba ese tema. Entonces el artículo 18, ¿cierto, profe? Sí, señor, el artículo 18, muy bien.
Bueno, chicos, entonces les voy a dejar el espacio para que lo diligencien y ya en la próxima sesión, pues continuamos. La próxima sesión, eh, yo creo que ya vamos a trabajar un poco el prevalidador para ir revisando los formatos. Entonces ya la próxima sesión necesito que estén con un equipo ahí a la mano para que lo puedan descargar y lo vamos viendo pues en simultáneo. ¿Listo? Y ya para empezar a diligenciar pues algunos campos de acuerdo al tipo de algunas empresas para ir arrancando ya con la, como tal, con la operación. Bueno, les pido el favor que diligencien el foro, que suban el taller y que diligencien la encuesta, ¿vale? Por favor. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por la atención Listo, prestada profe. y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Gracias. Listo, profe, gracias. Muy Listo, bien, que profe, que se descansen. mejore. Buenas noches. Buenas noches. Juicio, se cuidan, gracias. Gracias, Todo bien. profe. Chao. Bueno, muy bien.